ahí. Bien, ahí se ve, ¿no? Profe, Sí. Sí, ahí se ve. Sí, ¿cuántas clases quedan antes del segundo parcial? bien. Con hoy y 2 más, digamos. Gracias, algo re lindo me parece. Ahí está. No, es que ahí no me veo, ¿no? Porque si no tarda. No, Ahí, no, ahí. ahí está el power. Listo. Porque sí, Eh, cancelé la pantalla, listo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, Bueno, después cuando termina la clase hablamos de la parte administrativa, así desarrollamos los conceptos y los minutos que nos falten, que nos sobren, perdón, lo charlamos eso. Te dejo, Flor. Disculpa. no pasa nada. Bueno, chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver y vamos a hablar de lo que es biofísica cardiopulmonar, ¿sí? Vamos a ir un poquito rápido con los conceptos porque es mucho contenido y es sobre todo teórico. Entonces quizás no nos vamos a meter mucho en detalle en lo que son las ecuaciones, por ejemplo, para no volverlos locos en ese sentido. Bien, entonces, lo que vamos a dar un pantallazo, que voy a empezar a hablar ahora, es sobre las bases generales de la mecánica de los fluidos que sí se van a poder aplicar a lo que es la función cardio y cardiopulmonar, ¿sí? Entonces, lo primero que nada que hay que tener en cuenta es, bueno, ¿qué es un fluido? Y podríamos definir a un fluido como a toda sustancia, ¿sí?, que se deforma de una manera continua cuando actúa sobre ella una fuerza tangencial, o que también se suele llamar tensión de corte, lo cual hace que esta sustancia no tenga una forma propia, ¿sí? Y de esta manera vamos a incluir dentro de los fluidos a los líquidos y a los gases, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarnos en el cuerpo humano, ¿sí? Uno de los fluidos, ¿sí?, que tiene el cuerpo humano y que vamos a hacer mucho hincapié el día de hoy, es la sangre, ¿sí?, que lo podemos ver como un líquido complejo que va a circular en un circuito tubular cerrado, ¿sí?, y que la sangre va a ser impulsada por el corazón, que al corazón lo podemos considerar como una bomba que actúa con ciclos continuos y periódicos, ¿sí? Y este circuito tubular cerrado va a estar conformado también por arterias, por capilares y por venas. Otra consideración muy importante a tener en cuenta es que a nivel de los capilares pulmonares, la sangre va a efectuar un importante, o sea, va a realizar intercambios de fluidos, que acá entra otro fluido muy importante, que es la mezcla gaseosa respiratoria, ¿sí?, que es la que va a circular a través del árbol pulmonar. A nivel general, podríamos decir que en el cuerpo, ¿sí?, en el organismo, hay dos circulaciones o dos circuitos que están conectados en serie. ¿Cuáles serían? Primero, la circulación sistémica, que se realiza a través de la arteria aorta, ¿sí?, y que todas sus ramas van a llegar al organismo. Y como podemos ver acá, a ver si me sale acá la flechita, se caracteriza por tener presiones bastante altas en comparación de la circulación, podríamos decir, sí, la circulación pulmonar, ¿sí?, que esta es a través de la arteria pulmonar que impulsa la sangre hacia lo que es el pulmón, que como ustedes pueden ver acá, maneja presiones mucho menores, ¿sí?, que la circulación sistémica. ¿Qué implica que los circuitos sean conectados en serie? Que el flujo de sangre que pasa por la aorta va a ser prácticamente aproximado o igual, ¿sí?, a lo que sería la arteria pulmonar, ¿sí? Bien, cuando nosotros hablamos de la estática de fluidos, ¿sí?, en este caso es muy importante un elemento, ¿sí?, muy importante, fundamental, va a ser la presión, ¿sí? Que la presión nosotros la podemos definir como la fuerza que actúa perpendicularmente por unidad de superficie. Por eso la presión, acá vemos la fórmula, que es fuerza sobre superficie, ¿sí? Entonces, como vimos anteriormente, en clases anteriores, en el Sistema Internacional de Unidades, la presión, se utiliza el Pascal, que sería lo mismo
que decir newton sobre metros al cuadrado, ¿sí? O sea, por ejemplo, Bueno, la presión arterial, ¿cómo? la presión arterial sería entonces la fuerza que hace. La vamos a ver más adelante igual. Yo no me quiero adelantar qué es la presión arterial, pero es la presión que se ejerce sobre el lateral de las paredes. Yo deduciéndolo de, bueno, lo que dijiste recién de corazón y lo que vimos en la clase pasada. No, tal cual. No, pero está perfecto. O sea, es esa presión, esa fuerza que se ejerce. Bueno, ahora vamos a ver, dijimos en general presión. Ahora vamos a ver diferentes tipos de presiones o cómo la presión se va a ver en los distintos sistemas, ya sea líquidos o gaseosos. Vamos a tener la presión atmosférica. Primero que nada nos ubicamos en el planeta Tierra, que, como saben, está rodeado por una envoltura gaseosa, ¿sí? Que es la atmósfera. Y dentro de la atmósfera, ese aire se va a caracterizar con que a medida que uno aumenta de altura, ¿sí? Que va cada vez más para arriba, la densidad de este aire disminuye. Y la masa... Proporcional. Es inversamente proporcional. Tal cual, ¿sí? A medida que aumenta la altura, disminuye la densidad, por lo cual es inversamente. Sí. Bien, entonces, esta masa de aire es una masa de aire muy grande, ¿sí? Ustedes pueden ver acá que estamos hablando de una masa de 5,13 por 10 a la 18 kilogramos, ¿sí? Y va a estar sujeta a la fuerza de gravedad y también, como todo gas, también presenta una presión, ¿sí? Que es de ahí proviene la presión atmosférica. Y esta presión atmosférica, acá ustedes, bueno, acá se puede expresar con la unidad atmósfera, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vieron en la clase pasada? Que una atmósfera, ¿sí? Hace referencia a la presión atmosférica cuando estamos a 0 grados centígrados y a nivel del mar. Y que va a ser igual, ¿sí? Se podríamos utilizar como equivalencias otras unidades como es el milímetro de mercurio, los pascales o kilopascales, mejor dicho acá, o milibares, ¿sí? Eso lo vieron en la clase pasada, no me quiero adentrar mucho, pero como vimos anteriormente, la presión no solamente va a utilizar la unidad del sistema internacional, que son los pascales, ¿sí? Sino también hay otras unidades para expresar la presión, ¿sí? Y algo acá que esta frase es media confusa, es que, como ocurría con el aire y la densidad del aire con la altura, la presión disminuye exponencialmente con la altura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo, a medida que subo, ¿sí? o se aumenta la altura, la presión disminuye, pero disminuye exponencialmente. Quiere decir que disminuye en una cantidad muy importante. Si nosotros podemos ver acá que también esta parte quizás es media confusa, así que se las explico como más en detenimiento. Dice, nosotros tenemos que la presión, ¿sí? Y decíamos, a nivel del mar, ¿sí? En milímetros de mercurio era 760, ¿sí? Si yo aumento, ¿sí? Subo 1000 metros, la presión, ¿sí? Disminuye unos 90 milímetros de mercurio, ¿sí? No es que llega a 90 milímetros de mercurio, sino que disminuye 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Si yo sigo subiendo y llego a subir a 5.500 metros, la presión va a disminuir en un 50% respecto al valor basal, ¿sí? Respecto, por ejemplo, vamos a tomar a estos 760 milímetros de mercurio. Y ustedes ven cómo va quedando cada vez menos, ¿sí? Entonces, a los 5.500 metros representa el 50% del valor basal, a los 11.000 metros el 25% del valor basal y a los 16.500 ¿sí? Queda a un 12,5% del valor basal. Otro concepto importante también que se va a utilizar en todo lo que son fluidos
es la presión hidrostática. Pero antes, ¿sí?, de lo que es presión hidrostática, es importante remarcar algunos conceptos que ya los estuvimos viendo, pero bueno, que también sirven para tenerlo en cuenta. Uno de ellos es la densidad. Nosotros podemos tener la densidad absoluta, ¿sí?, que la densidad absoluta va a hacer referencia a la masa, ¿sí?, que tiene la unidad de volumen de un fluido, y siempre va a depender o es en determinadas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Nosotros vimos, así que eso es fundamental, ¿sí? Siempre es en determinadas condiciones de presión y temperatura. Entonces, nosotros también habíamos visto que la densidad, por lo tanto, la podríamos expresar como masa, ¿sí?, sobre volumen, ¿sí? Este es un concepto que ya lo habíamos visto, que es la densidad absoluta. Y después tenemos la densidad relativa, que es la densidad de cualquier fluido en comparación con respecto al agua, en el caso de los líquidos, o del aire, en caso del gas, ¿sí? Y otro punto importante, otro concepto que hay que traer a colación, que ya lo habíamos visto anteriormente, es el peso específico, ¿sí? Y algo que no dije acá, bueno, no importa. Que es el peso específico, ¿sí? El peso específico también puede ser absoluto o relativo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del peso absoluto, estamos hablando del peso que tiene la unidad de volumen en determinadas condiciones de presión y temperatura del fluido, ¿sí? Entonces, decimos que el peso específico es lo mismo que que peso sobre volumen, ¿sí? Se dan cuenta que la diferencia entre densidad y peso específico, es que en el numerador uno coloca la masa y en el otro se coloca el peso, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿nosotros qué decimos? Acá, las unidades del sistema internacional, el peso es una fuerza, va en Newton, y el volumen en metros cúbicos. Como vimos anteriormente, ¿sí?, en las clases anteriores, el peso nosotros lo podemos calcular o determinar mediante la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, en vez de poner la P de peso, yo lo descompongo en masa por gravedad sobre volumen. Y como habíamos visto, sí. Lo de peso específico absoluto dice condiciones de presión y temperatura. Nosotros habíamos visto que había condiciones llamadas... en todo caso, el enunciado nos va a decir cuáles serían. Sí, eso va a ser dato. Con eso no se preocupen, ustedes no van a tener que saber el peso específico absoluto de alguna sustancia en determinadas condiciones de presión y temperatura. Siempre va a ser dato. Profe, al peso específico absoluto se le agrega el volumen, ¿no?, a la fórmula. No, el volumen no. En realidad, mira, nosotros tenemos la densidad, ¿sí?, que la densidad es masa sobre volumen. El peso específico absoluto habla del peso, ¿sí?, de la unidad de volumen del fluido, ¿sí?, del peso en relación al volumen. Entonces, en el numerador vos vas a poner el peso, ¿sí? El volumen siempre está en los dos casos, tanto en densidad como en peso específico, ¿sí? Bien. Entonces, el peso yo lo puedo expresar como masa por gravedad, ¿sí? Y vieron que nosotros habíamos visto que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Por lo cual, si yo agrupo, ¿sí?, voy a poner el pulsor puntero, acá, la pluma. Si yo agrupo la masa con el volumen, ¿en qué lo transformo? Este conjuntito, masa sobre volumen. ¿A qué era igual? Densidad absoluta. A la densidad absoluta, perfecto, ¿sí? Entonces, es por eso que el peso específico también lo puedo determinar o calcular o expresar como densidad por gravedad, ¿sí? Descompongo
descompongo el peso y lo pongo, ¿sí? Y queda de esa manera. Y después tenemos el concepto de peso específico relativo, que es muy parecido a lo que sería la densidad relativa, que me habla del peso específico, ¿sí?, de cualquier fluido con respecto al peso específico del agua o del aire, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta también que, digamos, todo cuerpo en la superficie, ¿sí?, va a estar sometido a la fuerza de gravedad. Entonces vamos a tener una presión gravitatoria que en un líquido en reposo lo podemos considerar o corresponde al plano del fondo del recipiente en un líquido, ¿sí?, del recipiente del líquido. ¿Sí? Igual o sea, sí sepan qué es la presión gravitatoria, pero la más importante, o la que vamos a tener en cuenta y vamos a hacer mucho hincapié, va a ser la presión hidroestática, ¿sí? Nosotros tenemos que la presión hidroestática va a ser la presión que soporta en un líquido todos sus puntos, ¿sí? Nosotros tenemos un recipiente con agua, ¿sí?, por ejemplo, y todos sus puntos van a recibir, ¿sí?, van a soportar una presión que va a ser, ¿sí?, que es la que va a ejercer la masa líquida que se encuentra por encima, ¿sí?, de ese líquido, ¿sí?, de ese punto. Y nosotros vamos a tener, ¿sí?, que el teorema general de la hidroestática. El teorema general de la hidroestática me dice que la presión hidroestática, ¿sí?, va de la mano o tiene en cuenta la densidad, la aceleración de la gravedad y la profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo acá un líquido, ¿sí?, ¿qué pasa? Yo tengo un puntito acá, ¿sí?, y otro puntito acá, ¿sí? ¿Dónde ustedes piensan que la presión hidroestática es mayor? Ahora sí, ¿El punto abajo? en el No. punto de abajo, tal cual, porque está más, o sea, está en mayor profundidad, ¿sí?, está más profundo. Entonces, ven que tiene una masa mayor acá, de líquida, ¿sí? Bueno, ahí hice un dibujo horrible. Pero tal cual, el punto de abajo va a tener mayor presión hidroestática, ¿por qué? Porque la profundidad, ¿sí?, es mayor. Y otra cosa a tener en cuenta, ¿sí?, es que, ¿qué habíamos visto? Que el peso específico lo podíamos expresar como densidad por, vamos acá, ¿se acuerdan? El peso específico lo podíamos expresar como densidad por gravedad, ¿sí? Por lo cual, si yo agrupo estos dos, ¿qué sería? El peso específico, ¿sí? Y es por eso que acá la presión hidroestática también puede ser expresada como peso específico por profundidad, ¿sí? A rasgos generales, para que tengan en cuenta, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la sumatoria entre la presión gravitatoria y la presión hidroestática es constante, lo cual me determina que si yo desciendo, ¿sí?, si yo estoy en este punto, ¿sí?, y ahora quiero evaluar este punto, ¿sí?, ¿qué pasa? Yo bajé, ¿sí?, estoy más profundo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá con la presión hidroestática? Va a aumentar, ¿sí? Porque aumenta la profundidad. Por lo cual, si la relación entre la presión gravitatoria más la presión hidrostática es constante, si aumenta la presión hidrostática, va a tener que sí o sí disminuir lo que es la presión gravitatoria, ¿sí? Bueno. Profe, ¿cómo fue lo que dijiste recién? ¿Se aumenta la profundidad? Si aumenta la profundidad, ¿qué va a pasar con la presión hidroestática? Va a aumentar, ¿sí? Piensen en esta fórmula, ¿sí? Si el valor de acá aumenta,
¿sí? Si es mayor, ¿qué va a pasar con el total, con el producto de todo? Va a ser un valor mayor, por lo cual la presión hidrostática va a ser mayor. Y tiene sentido porque por encima de ese punto vamos a tener una mayor cantidad de líquido, ¿sí? Una mayor masa líquida, ¿sí? Arriba de ese punto, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con lo siguiente, ¿sí? Vamos con el principio de Pascal, ¿sí? El principio de Pascal, ¿sí? Después ahora también voy a hacer un dibujito, me dice que si toda presión que se ejerce en un punto, ¿sí? De una masa líquida, va a ser transmitida con igual intensidad en toda dirección y sentido. Y esto es muy importante, lo vamos a tener en cuenta para lo que es el aparato circulatorio, que también lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Pero bueno, ¿qué pasa? Nosotros, en estos casos que estamos hablando ahora, ¿sí? Es siempre líquidos en reposo, en estado de reposo, ¿sí? Todo lo que estoy explicando ahora siempre lo consideramos como que el líquido está en reposo. Entonces, si yo tengo un tubo, si vamos a hacer acá un tubo, me sale horrible, digamos como que tiene la misma sección, no así feo como lo hice. Bueno, tenemos un tubo acá, un tubo horizontal que está cerrado en ambos extremos, ¿sí? Y yo lo que aplico es una presión, ¿sí? En uno de los extremos, ¿sí? Yo aplico una presión, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Yo aplico una presión, ¿sí? Que yo podría decir, bueno, en realidad aplico una fuerza, ¿sí? En una determinada sección, ¿sí? ¿Qué pasa? Según este principio, esta presión se va a, ¿cómo decirlo? Se va a transmitir también en el otro extremo del tubo, ¿sí? Y también en lo que son las paredes, ¿sí? Porque es en todo, digamos, en toda dirección y sentido. Y en las paredes también. Yo hago una flechita, pero hagan de cuenta como que funcionen todas. Sí. Entonces sería como que la presión se distribuye casi por toda la superficie, ¿no? Tal cual. Sí, Está sí, bien. sí. Y es con la misma intensidad, como dicen, toda dirección y sentido, en todas las paredes laterales y en el otro extremo también. ¿Sí? Bien. Bueno. Ese es el principio de Pascal. ¿Sí? Después tenemos lo que son las leyes de los gases, ¿sí? Que en las dos primeras no me voy a detener porque la estuvieron viendo la clase pasada, así que no me detengo en estas dos leyes. Lo que sí me voy a detener es la ley de Dalton, que habla de las presiones parciales, ¿sí? En realidad lo que va a hacer referencia a Dalton es en una mezcla de gases, ¿sí? Nosotros tenemos una mezcla con diferentes gases dentro de la misma. Entonces, la ley de Dalton lo que habla es que la presión total de esa mezcla va a ser igual a sumar las presiones parciales de todas las sustancias o todos los gases que componen esa mezcla, ¿sí? O sea que si yo quiero determinar la presión total de una mezcla de gas, lo que tendría que hacer sería sumar la presión parcial de cada una de las sustancias o cada uno de los gases que componen esa mezcla, ¿sí? Y algo importante, yo tengo acá el recipiente, ¿sí? Acá hago, ay, esto es muy feo, acá hay un gas, voy a usar otro, ¿sí? Vamos a usar, acá tenemos, vamos a opción de puntero, pluma, quiero cambiar de color en realidad, color. Sí, vamos a poner acá otro gas, ¿sí? Hago así, bueno. Bien, ¿cómo se va a determinar la presión parcial? ¿Sí? ¿Qué es la presión parcial? Bien, nosotros podemos considerar que la presión parcial de un gas en una mezcla va a ser igual a la presión, ¿sí? Que tendría esa masa de gas si estaría solo en el recipiente, ¿sí? Como si los otros gases no existiesen, ¿sí? ¿Se entendió cómo sería la presión
parcial de un gas sería la presión. ¿Puede repetir, por favor? Sí. Nosotros tenemos, ¿sí?, un recipiente con una mezcla de gases, ¿sí? La presión total de esa mezcla va a surgir de sumar la presión parcial de cada gas que compone esa mezcla. Y la presión parcial de un gas, ¿sí?, vamos a hacer el gas que está en color rojo, se considera o va a ser la presión de ese gas en ese recipiente, en esas condiciones de temperatura también, considerando que está solo en el recipiente, ¿sí? Como si fuese un gas que no está formando parte de la mezcla, ¿sí? Esa es la presión parcial. Por eso decimos que es igual a la que tendría esa masa de gas si ocupara él solo todo el volumen, o sea, y no existiesen los otros gases, ¿sí? Para hacer más fácil voy a hacerles un ejemplo. Yo tengo acá, yo tengo un recipiente con un gas 1, ¿sí? Que tiene una determinada presión, ¿sí? Vamos a poner presión 1. En este otro, ¿sí?, acá, yo voy a tener otro recipiente con el mismo volumen, los mismos moles, pero de otro gas, ¿sí? Vamos a poner como que sería un 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Yo agarro, ¿sí?, y lo que voy a hacer es incluyo estos dos gases en un tercer recipiente, ¿sí?, del mismo volumen que el recipiente 1 y el recipiente 2. Entonces, nosotros acá, en este recipiente, vamos a tener el gas 1, ¿sí?, que lo hago así medio feo, y el gas 2, ¿sí?, acá. Y el gas 2, ¿sí? Bien, como yo les dije, habíamos dicho que la presión total, ¿qué eran? ¿Cómo lo calculábamos? Teniendo en cuenta las presiones parciales de las sustancias que componen esa mezcla. Sumando los gases. Las presiones Tal cual. parciales. Y yo también les había dicho que la presión parcial de un gas es la misma, o sea, en realidad es la presión, ¿sí?, que tendría dicha masa de gas si ocupara la totalidad del volumen del recipiente, ¿sí? Porque justamente los gases tienden a expandirse, es por eso. No, en realidad, mira, lo que va a hacer es que este recipiente, ¿te acordás que es del mismo volumen? Claro. Yo dije, bien. Entonces, en las presiones parciales no se considera al otro gas. Entonces, la presión total, ¿cómo la vamos a calcular entonces? Como la presión que yo ya conocía del primer gas, más... La suma de todas las presiones parciales era la presión total. Tal cual. Pero ¿yo cómo puedo obtenerlo? En este caso, como yo les quise ¿Cómo explicar obtenés presión parcial? Sí. Eso era con presión total y sacábamos fracción molar. Sí, tal cual. Eso, pero yo les decía que este ejemplo, para que ustedes tengan más en claro por qué yo hablaba de que sería la masa del gas si ocupara, o sea, sería la presión del gas si ocupase, esa masa ocupase la totalidad del volumen, ¿sí? Es como que el otro gas no existe. Pero, profe, en esa mezcla de gases, ¿todos los gases que están ahí tienen el mismo volumen? Este es el ejemplo que te di, como para hacerlo más claro. Pero en regla general, porque vos me estás dando un ejemplo y por eso quiero saber si en general pasa eso, que todos los gases tienen el mismo volumen o no. No necesariamente. No necesariamente. Lo que te estoy dando del ejemplo es por qué, o lo que les quiero dar es entender por qué se dice que es la presión que ocupa, que sería si el gas ocupase él solo ese volumen. O sea, como que no se tienen en cuenta los otros gases.
¿sí? Después lo que vos me dijiste de la presión parcial, teniendo en cuenta las fracciones, está perfecto, ¿sí? Pero bueno, esto era como un ejemplo para que puedan entender, que mismo está en el Parisi, si ustedes lo quieren leer para desarrollar un poquito más el tema, ¿sí? De cómo se calcularía, ¿sí? O cómo se tendría en cuenta, cómo se podría entender mejor el concepto. Obviamente que no todos los gases van a tener el mismo volumen, ¿sí? Pero era como para ir a lo básico. Tengan en cuenta que no vamos a ir desarrollando más en profundidad, ¿sí? Sino como para que lo tengan en cuenta. Bueno. Profe, disculpe que la interrumpa. ¿No podría volver a explicar lo último? Porque como que me mareé un poco con lo que dijeron. Sí, Dale. profe, Gracias. Mario lo que dijo. Dale. Sí, Vamos. profe, tenemos que usar fracción molar porque la verdad que me mareé. No, con fracción molar ustedes no se vuelvan locos, ¿sí? En el París y después si quieren leer un poco más no hay problema, pero acá lo importante es que ustedes puedan entender el concepto, ¿sí? No van a tener que calcular en este caso nada, ¿sí? Entonces, vamos así. Nosotros tenemos una mezcla de gases, ¿sí? Y si yo les pregunto, ¿cómo se determina esa presión de esa mezcla? Ustedes me van a decir la presión total de la mezcla de gases va a ser, o sea, yo la puedo determinar o surge de la suma de las presiones que tiene cada gas que compone esa mezcla, ¿sí? ¿Se entiende ahí primero? Yo tengo una mezcla de gases, ¿sí? Y la presión de la mezcla, ¿sí? Del global, va a ser igual a la suma de la presión de cada uno de los gases que componen esa mezcla. ¿Sí? Sí, profe, no, sí, gracias. No, de nada. Y la presión de cada gas que compone la mezcla se tiene en cuenta como si el gas solito ocupase el recipiente y no se consideran los otros gases. ¿Sí? Sí, profe, yo me había confundido en que pensé que Boyle y Mariotte o gas Lusac era diferente a las otras, pero ahora ya entendís como que todo es así. Sí. O sea, yo no expliqué las otras dos leyes porque ustedes ya la vieron en la clase pasada, como para no perder tiempo en eso. ¿Sí? Y por eso me aboqué solamente en lo que es presión parcial, que si ustedes leen presión parcial, se les tiene que venir en la cabeza que se está hablando de una mezcla de gases, ¿sí? Y que la presión de toda esa mezcla surge de la suma de las presiones, ¿sí? De cada gas que la compone. Como que eso sería lo fundamental que quiero que se vayan hoy en clase, como para no volverlos locos, ¿sí? Como lo más básico, digamos. Bien. Después tenemos, ¿qué pasa? A ver, nosotros tenemos que saber que un gas cuando se pone en contacto con un líquido va a tender a disolverse en el líquido, ¿sí? Y va a llegar un tiempo en donde se va a llegar a un equilibrio, ¿sí? Entre la entrada del gas al líquido y la salida, ¿sí? Del gas hacia la superficie, ¿sí? En este equilibrio, en modo, para decirlo correctamente, el equilibrio surge cuando la probabilidad del pasaje del gas hacia la fase acuosa es igual a la probabilidad de que ese gas salga de la fase líquida, ¿sí? Como una entrada y salida, como que se ve acá, ¿sí? ¿Qué pasa? En estas condiciones podemos utilizar la ley de Henry. La ley de Henry me habla o me dice que la concentración de un gas en fase líquida, ¿sí? Es decir, la concentración del gas en el líquido, ¿sí? Va a ser igual a un coeficiente de solubilidad, que este coeficiente de solubilidad es de cada gas, ¿sí? Y que va a depender de la temperatura y de la presión parcial de ese gas en la fase gaseosa, ¿sí?
también se podría decir que la concentración de gas en la fase líquida va a ser directamente proporcional a la presión, ¿sí?, parcial de ese gas en la fase gaseosa, ¿sí? Eso es lo más importante que ustedes entiendan de la fórmula, ¿sí? Como les dijimos, no vamos a tener ejercicios numéricos, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que esta relación que existe entre la concentración del gas en fase líquida, que es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas en la fase gaseosa, ¿sí? Perfecto. Sí. No sé si entendí, porque, a ver, lo primero que dijiste de que un gas, cuando un gas entra en contacto con un líquido, se disuelve, eso sí. Pero después cuando dijiste de que el gas pasaba después a la líquida acuosa, esa parte ahí me mareé. Sí, o sea, mira, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Acá, ustedes ven que el gas, dice acá, el gas se disuelve. ¿Pero por qué? Acuérdense que siempre hay un pasaje de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿sí? Ves que acá los circulitos serían, vamos a ponerle las moléculas de gas, ¿sí? Ven que acá hay muchas moléculas de gas en el aire y acá cuando entra en contacto y acá en el líquido no hay tantas. Entonces, ¿qué va a pasar? El gas toma en contacto con el líquido y se va a disolver, ¿sí? ¿Qué pasa? Va a llegar un momento en donde las concentraciones hay un equilibrio, ¿sí? El equilibrio va a darse donde las concentraciones del gas, por ejemplo, son prácticamente tanto en la parte gaseosa como en la parte líquida. ¿Ven que los puntitos, el número es igual? ¿Sí? Es el mismo número, ¿sí? Los puntitos, si ustedes los cuentan, hay 8 acá y 8 acá, ¿sí? Yo les estoy hablando de términos como muy coloquiales como para que se entienda. No es que esto se mantiene estático completamente, sino que se habla de un equilibrio en donde, como están las mismas cantidades acá y acá, hay probabilidad que una de las moléculas que está en fase gaseosa pase al líquido, al estado gaseoso, como que la que está en el estado gaseoso, pase a la fase líquida, ¿sí? Hay un equilibrio, ¿sí? Es las mismas posibilidades. No me va a decir cómo pasa acá. Bueno, hay muchas moléculas en estado gaseoso, entra en contacto con un líquido donde hay poquitas moléculas, entonces estas moléculas se van a disolver en el líquido, ¿sí? Acá y este sería la parte de equilibrio, ¿sí? Y después acá nosotros tenemos la sangre sobresaturada, ¿sí?, de moléculas de un gas, y ven que acá, ¿qué pasa en este sector? No hay tantas moléculas, por lo cual, ¿qué va a pasar con el gas que está en el líquido? Va a pasar al aire, ¿sí? Lo que se busca es un equilibrio donde de los dos lados tengan las mismas concentraciones, ¿sí? Que eso es lo que genera el movimiento de moléculas. O sea, esto sería parecido a el gradiente de concentración. Tal cual. Todo se relaciona con todo. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Y por último, ¿pero se entendió el concepto de cómo es que pasa de un lado al otro? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, vamos a seguir. En líneas generales, ¿sí?, la concentración de un gas en un líquido, ¿sí?, se puede llegar a expresar como la presión parcial de ese gas en fase gaseosa cuando está en contacto con dicho líquido para alcanzar el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Para no volverlos locos. Van a ver que en el Parisi muchas veces lo que hace es
igualar o considerar de igual manera la concentración del gas con la presión parcial, ¿sí? Por eso dice así esta frase. Entonces, nosotros tenemos un recipiente de agua, ¿sí? Acá, que está en contacto con el aire. Y yo les digo que está en equilibrio, ¿sí? Entonces, quisiese saber la presión, la concentración, ¿sí? Del oxígeno acá en el agua. Como yo les dije que estaba en equilibrio con el aire, el agua, ¿sí? Ustedes podrían decir o nombrar, digamos, la concentración del gas en el líquido dando el dato de la presión parcial del oxígeno del aire. ¿Sí? Esto está también en el París y es explicado también si quieren ahondar, ¿sí? Pero como que ese sería el concepto principal. Nosotros tenemos, cuando nosotros llegamos finalmente al equilibrio, ¿sí? El equilibrio es esa situación en la cual la probabilidad de que el gas, ¿sí?, pase hacia la fase acuosa es igual a la probabilidad que el gas que está en la fase acuosa salga de la misma, ¿sí? En esos casos de equilibrio se podría expresar la concentración del gas que está en la parte líquida como la presión parcial del gas que está en la fase gaseosa, ¿sí? Como les digo, es un concepto que muchas veces cuesta entender, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es en equilibrio, ¿sí? Por eso habla en equilibrio y por eso se puede como igualar o considerar de igual manera. Pero bueno, como dijimos con Gus, es una clase donde hay muchos conceptos teóricos que requiere que se vea la clase nuevamente, que se lea del libro, que se lea de los apuntes, como para seguir dándole vuelta al término hasta que hagan clic y lo puedan entender completamente, ¿sí? Como para que no se vayan asustados de no entiendo, no entiendo, no entiendo. Van a ver que va a requerir un poquito más de lectura. Bien, y vamos a hablar también de lo que es la difusión gaseosa, ¿sí? Que a rasgos generales se podría definir como un proceso de homogeneización de la concentración de ese gas en otra mezcla de gases o de líquidos, ¿sí? Es más o menos lo que vimos recién. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos la difusión que se produce de un gas en otro gas, se va a utilizar la ley de Graham, ¿sí? La ley de Graham, lo que me dice, ahí está la fórmula, lo que me dice fundamentalmente, o que ustedes tienen que tener en cuenta, es que la velocidad de difusión del gas, ¿sí?, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Lo que quiere decir que la velocidad de difusión va a modificarse en función del peso molecular de ese gas, ¿sí? Eso es lo fundamental que ustedes tienen que entender en este caso. Cuando estamos hablando de una difusión gaseosa de un gas en otro gas, usamos la ley de Graham, no van a tener que hacer cuentas, pero sí tienen que saber que la velocidad de difusión va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular de ese gas, ¿sí? Esos serían como los conceptos más importantes que ustedes tienen que saber. Luego, nosotros tenemos la ley de Fick, que la ley de Fick es, digamos, la más importante o más significativa, es una de las más considerables cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a la fisiología respiratoria, que en este caso va a haber una difusión de un gas en un líquido. Podemos hacer, estamos en el alveolo pulmonar y está la sangre, ¿sí? En esa situación, acá lo observan, ¿sí? Hay una membrana que lo va a separar y esa membrana
¿sí? Vamos a tener en cuenta, digamos, el espesor de la membrana y el gradiente de concentración, ¿sí? Nosotros siempre teníamos en cuenta que en una solución, en lo que es soluciones, el flujo, ¿sí?, del soluto siempre va a ir, en la difusión, siempre va a ir de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Qué me va a hablar la ley de Fick? Me habla del flujo de difusión. ¿Cómo va a ser ese flujo? ¿Sí? Por medio de la difusión del gas. Va a depender, ¿sí? El flujo de difusión va a depender del coeficiente de difusión, que este va a depender de la solubilidad y del peso molecular del gas, ¿sí? Va a variar también de la concentración, ¿sí?, de un lado y del otro, y de la distancia, o lo podríamos calcular como el espesor de la membrana, ¿sí? Entonces, el flujo de difusión va a depender de un coeficiente de difusión que es propio de la sustancia, de la variación de las concentraciones que existan y del espesor de esa membrana. Pero ¿qué pasa? Nosotros también, cuando consideramos membrana, lo podríamos considerar o podríamos tener en cuenta lo que es la superficie, ¿sí?, de la membrana. Entonces, en la fórmula que vimos anteriormente, se reemplazan términos, ¿sí? Se cambian. Este igual no va, este táchenlo porque esto no es. Y ahora el flujo de difusión también se podría expresar como la superficie sobre la distancia por, habíamos visto que era el coeficiente, ¿sí?, de difusión, ¿sí?, que este coeficiente de difusión, ¿sí?, se determina o se calcula como la solubilidad, que la solubilidad en realidad, digamos, que es algo propio de la sustancia sobre la raíz del peso molecular, y también tiene en cuenta la variación de presión, ¿sí? Entonces, el flujo de difusión, en este caso, sí, tenemos esta fórmula, pero también se podría expresar de esta manera. Va a tener en cuenta el coeficiente de difusión que lo vimos anteriormente, la variación de presión y la relación que existe entre la superficie y la distancia o espesor. Si nosotros vamos a lo que es el organismo, la realidad es que es muy difícil poder conocer o medir o determinar lo que es la superficie o el espesor de la membrana alveolar, ¿sí? Es muy difícil saber ese dato. Por lo cual va a aparecer una constante, ¿sí?, que es esta, que se llama difusión Lang, ¿sí?, que esta constante va a combinar estos tres factores, ¿sí? Entonces, esta es una constante que va a tener en cuenta la superficie, el espesor y el coeficiente de difusión. Y es por esto que, en líneas generales, yo puedo expresar el flujo de difusión como esta constante, la difusión Lang, por la variación de presión, ¿sí? Ven que lo que se hizo es reemplazar todo esto por directamente la constante, ¿sí? Y acá en realidad lo que se hizo fue cómo determina esta constante el flujo sobre la variación de presión. Pero no se vuelvan locos en cuanto a las fórmulas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, si aumenta la variación de presión es mayor, el flujo va a aumentar, ¿sí? Todas estas cuestiones de lo que está en el numerador multiplicando va a tener una relación directamente proporcional y todo lo que está en el numerador tiene una relación inversamente proporcional, porque si uno disminuye, otro sube. Pero bueno, no los quiero volver locos. Profe, sí. ¿Qué es lo que aumenta? Sí. Para ayudarlos a ustedes,
¿sí? Como para que entiendan el concepto de eso que es inversamente proporcional, si una cosa sube, la otra baja, es, por ejemplo, vamos acá, nosotros tenemos J sobre variación de presión, ¿sí? Que es igual a esta constante, ¿sí? Lo voy a hacer de manera esquemática para que después ustedes lo puedan aplicar no solo acá, sino en cualquier otro ejemplo que hablen de fórmulas en biofísica, ¿sí? Y en biofísica, en nutrición normal, bueno, en nutrición creo que no se titula normal, en la cosa, pero miren acá, ¿sí? Si yo aumento este valor, ¿qué va a pasar con la constante esta? ¿Aumentar? Va a aumentar, ¿sí? Porque el numerador va a ser un número grande, ¿sí? ¿Se entiende? Porque el denominador se mantiene constante. Si el denominador se mantiene constante y aumenta el numerador, ¿qué pasa? Yo tengo un número más grande que se divide por la misma cantidad que antes. Entonces el resultado va a ser mayor, ¿sí? Y por eso se dice que en este caso, este valor, ¿sí? En esta constante, va a ser directamente proporcional al flujo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el flujo se mantiene constante y resulta que aumenta la diferencia o la variación de presión? ¿Qué va a pasar con la constante? ¿Qué piensan? Profe, ¿podía repetir lo que preguntó, por favor? Sí. Si el flujo, esto es para que ustedes entiendan cuando yo digo inversamente proporcional o directamente proporcional. Si yo tengo la diferencia de presión, ¿sí? Y aumenta, es mayor la diferencia de presión, pero el flujo de difusión es el mismo. ¿Qué pasa con la constante? ¿Qué pasaría con este valor? Va a ser menor. Va a ser menor, tal cual. ¿Por qué? Porque yo tengo una misma cantidad que la divido por más cosas, ¿sí? En realidad por un número mayor, ¿sí? Por eso, para que ustedes se queden y lo puedan entender, siempre que está en el denominador, ¿sí? Este factor es inversamente proporcional al resultado. Y el que está en el numerador va a ser directamente proporcional al resultado, ¿sí? Porque si este aumenta, el numerador aumenta, el resultado va a aumentar. En cambio, si el denominador aumenta, el resultado va a disminuir, ¿sí? Esto les va a servir para todo, ¿eh? No solamente en otros casos, sino que yo se los estoy diciendo también para que los puedan aplicar en otros casos, ¿sí? ¿Puedes repetir, profe, por favor? Sí. Igual es cosa matemática, ¿eh? Si el numerador siempre va a ser directamente proporcional al resultado, ¿sí? Y el denominador va a ser inversamente proporcional al resultado, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta, para que les sea mucho más fácil entender por qué uno dice directamente proporcional. Cuando es directamente proporcional implica que si uno aumenta, el otro aumenta. Y si es inversamente proporcional, implica que si uno disminuye, el otro aumenta. O si uno aumenta, el otro disminuye, que sería lo mismo. ¿Sí? Bueno, quiero ir adelantando porque todavía queda la mitad de la clase. Después vamos a tener que en cuenta la resistencia pulmonar, ¿sí? La resistencia pulmonar que la habíamos, ¿sí? Que acá apareció como que es la constante de difusión pulmonar, es la inversa de la resistencia pulmonar. Entonces, ¿qué es la resistencia pulmonar? ¿Sí? A la difusión. La resistencia pulmonar a la difusión va a estar formada, ¿sí? O depende, ¿sí? O se constituye por la resistencia que genera la membrana, ¿sí? Pulmonar y la resistencia ofrecida por la sangre, ¿sí? O sea que toda la resistencia pulmonar a la difusión va a ir de la mano de la resistencia que tiene esa membrana pulmonar
y la resistencia de la sangre. Y esto lo vamos a ver más adelante, que van a ser importantes para ver los cambios que se generan con las posturas, las presiones intrapulmonares, entre otras cosas. Bien, vamos ya finalizando, así puede empezar Gus, para que no se haga eterna la clase, ¿sí? Vamos con lo que es la presión arterial, ¿sí? Nos ubicamos de nuevo en el cuerpo humano. Nosotros tenemos el corazón, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el corazón? Tiene una actividad mecánica, ¿sí? La actividad cardíaca. Este corazón, por lo cual, le va a aplicar a la masa de sangre una presión, ¿sí? Que esa presión se va a transmitir, ¿sí? A las arterias y a las venas. Entonces, podríamos determinar que la presión arterial es la presión que se transmite sobre la pared lateral, ¿sí? Sobre la pared de la arteria, y que va a dar cuenta, o que surge o se determina por la actividad del corazón, ¿sí? ¿Qué pasa? La sangre, a diferencia de lo que habíamos visto en los anteriores conceptos, que como les dije, en los anteriores conceptos focalizábamos sobre todo en líquidos en reposo, que en realidad eso no ocurre en el cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? La sangre está en movimiento, ¿sí? Por lo cual va a haber una caída de la presión a lo largo del sistema, ¿sí? Que eso no pasa en los líquidos en reposo y que este concepto lo vamos a ver más adelante por qué disminuye, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, o sea, que como la sangre está en movimiento, la presión va a ir disminuyendo, ¿sí? Y por otro lado, nosotros tenemos que el corazón, ¿sí? Si ustedes lo vieron en el secundario, tiene una actividad pulsátil, ¿sí? ¿Se acuerdan que bombea, después se llena, bombea, se llena? Y esto hace también que la presión oscile entre un máximo y un mínimo, que esto es aproximado. Obviamente que va a haber personas que tienen presiones arteriales máximas mucho más altas, ¿sí? Pero bueno, entre 130 como que se consideraría el máximo en una situación de normalidad, y de 80 milímetros de mercurio sería como el valor mínimo, ¿sí? De la presión arterial, la máxima y la mínima, si lo quieren ver de esa manera, ¿sí? Bien, o la sistólica y diastólica, pero con eso no le vamos a decir cuál es la sistólica y cuál es la diastólica, así que no se preocupen. Y acá lo último, hay una fórmula que dice que ese volumen que se desplaza, ¿sí? Por la actividad del corazón tiene relación con la sección y con la distancia recorrida. Eso es como para que ustedes lo tengan. Voy pasando, ¿sí? Entramos a lo que es dinámica de fluidos, ¿sí? Entramos en el principio de Bernoulli. Lo que tiene en cuenta es que el líquido que estudia es un líquido ideal, es decir, que se desplaza, ¿sí? por un sistema tubular cerrado, pero no pierde energía, ¿sí? Como que no pierde energía. Y es por esto que este principio dice que la energía total va a ser constante y va a estar determinada por la energía de presión lateral, que es la que resulta, en el caso, si consideramos a la sangre como un líquido ideal, que no lo es igualmente, que resulta del trabajo, ¿sí? Que se realiza, que el trabajo cardíaco, y que se va a manifestar en la presión lateral, ¿sí? Sobre las paredes del tubo, también por la energía potencial gravitatoria, que va a depender de la altura de la columna del líquido respecto a un plano de referencia, y después por la energía cinética, que la energía cinética está, digamos, relacionada o va de la mano con la velocidad del líquido, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el tubo está en una posición horizontal, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que la energía potencial gravitatoria iba a depender de la altura? ¿Qué pasa?
en un tubo que está en posición horizontal, en un momento 1 y en el momento 2, la altura va a ser la misma, porque está en horizontal, ¿sí? No hay un cambio en altura, va a ser la misma. Por lo cual, esta energía potencial gravitatoria no va a cambiar, la podemos sacar, ¿sí?, de la fórmula, por lo cual decimos que la relación constante va a ser entre la energía de presión lateral y la energía cinética, porque estas sí pueden variar, ¿sí? Entonces, si pueden variar, por ejemplo, en los estrechamientos, lo que va a pasar es que aumenta la velocidad, lo cual implica que aumente la energía cinética, y como la sumatoria de estas dos es constante, si aumenta una, la otra va a disminuir, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como dijimos, en en todo lo que es cardiovascular, este principio, ¿sí?, no se puede aplicar, porque en realidad no es un líquido ideal la sangre, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, porque Gus estamos por la mitad de la clase, la ley de Poiseuille lo que habla es del caudal, ¿sí? ¿Qué me dice? Que el caudal del líquido va a depender, ¿sí?, o es directamente proporcional a la diferencia de presión, ¿sí?, y al radio, ¿sí?, de la arteria, por ejemplo, del tubo, e inversamente proporcional a la longitud y a la viscosidad del líquido, ¿sí? Hay una constante, ¿sí?, que es la resistencia, que aparece acá, que la resistencia está formada por estos, ¿sí?, no voy a decir uno por uno, pero ven que por 8 por la longitud, por la viscosidad, sobre pi por radio al cuadrado, ¿sí? Esto representa la resistencia, ¿sí? Entonces, si ustedes ven estos valores, ¿sí?, nosotros los encontramos acá y acá. Es por esto que el flujo también se puede, ¿sí?, se puede enunciar como diferencia de presión sobre la resistencia, ¿sí? Y los factores, a ver, nosotros vamos a tener factores de resistencia que van a depender de la propia, o sea, de la sangre, o sea, del contenido, en este caso de la sangre, como es la viscosidad, porque la viscosidad depende de la sangre, y otros factores que van a depender del llamado continente, que en nuestro ejemplo va a ser la pared vascular, ¿sí? Entonces, ¿de cuáles van a depender de la pared vascular? Acá ven, la longitud y el radio, ¿sí? Porque es propio de lo que es la arteria, ¿sí? Y la viscosidad va a depender del contenido, que es la sangre. Y los factores que dependen del continente se llama hidrancia, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Y por último, ¿sí?, voy más rápido así Gus puede terminarlo, ¿sí? Hablamos de la ecuación de continuidad, que tiene en cuenta la velocidad y también lo que es el caudal, ¿sí?, el caudal sanguíneo. ¿Qué pasa? La sangre es un líquido, ¿sí?, y por lo tanto no se puede comprimir. Esto hace que el caudal que atraviesa cualquier sección, ya sea una sección grande o una sección chiquita, es el mismo. Entonces, nosotros tenemos que en esta ecuación el caudal es constante, ¿sí? Que el hecho que el caudal sea constante hace, ¿sí?, que si aumenta la sección, ¿sí?, si este aumenta, ¿sí?,
tiene que disminuir, porque tengo que buscar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, si yo aumento el área o sea, la arteria tiene un área de sección más grande, la velocidad en la cual va a pasar la sangre va a ser menor. En cambio, si la sección de esa arteria es más chiquita, el caudal tiene que pasar a una velocidad mayor, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que también, vemos acá, que después el árbol vascular se va a ir bifurcando, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender la velocidad en la cual, ¿sí? Circula el caudal? Va a depender de la sumatoria de las secciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el tubo se bifurca, ¿sí? El área, ¿ven este sector? Esto va a depender de la sumatoria de todas las secciones, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Nosotros tenemos la sangre que sale del corazón hacia los capilares, ¿sí? La velocidad de la sangre que sale del corazón hacia los capilares va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque el árbol vascular se va, ¿sí?, bifurcando, y esto hace que el total de sección, ¿sí?, sea mayor, ¿sí?, por todas estas bifurcaciones. Y es por eso que la velocidad disminuye. Ahora, de los capilares, cuando retorna la sangre al corazón, la velocidad va aumentando. ¿Por qué? Porque el área de sección va haciéndose más chiquita. Y si disminuye el área de sección, para que el caudal sea constante, la velocidad tiene que aumentar. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto? ¿O más o menos? O sea, siempre se busca mantener el caudal constante. ¿Cómo? Siempre se busca mantener el caudal constante. Tal cual. Entonces va a estar este juego de que si la sección es más grande, la velocidad disminuye. Y si se bifurca, ¿sí?, ustedes tienen que hacer la sumatoria de todas esas secciones, de esas bifurcaciones, entonces naturalmente el área de sección total va a aumentar y por eso la velocidad disminuye. Y por último, me suena pensar, ahí está el celular, vamos a decir que cuando nosotros hablamos de lo que es caudal a nivel de lo cardiovascular, ¿sí?, hacemos referencia al volumen minuto, ¿sí?, o gasto cardíaco, ¿sí? Y en este caso, el volumen minuto, el gasto cardíaco, ¿sí?, va a depender de la descarga sistólica, ¿sí?, que es el volumen que eyecta el corazón en cada contracción, y de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y como decimos, ¿qué depende? Ustedes van a ver que acá se puede decir que el caudal o gasto cardíaco, volumen minuto, depende de la descarga sistólica y de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Lo que hicimos fue aplicar lo otro con los nombres técnicos, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros tomamos un promedio, que la descarga sistólica es aproximadamente 70 mililitros y la frecuencia cardíaca en un hombre podríamos considerarlo 70 latidos por minuto, ¿sí?, 70 por minuto, en total me va a hacer que el volumen minuto o gasto cardíaco es aproximadamente 4.900 mililitros por minuto, o si lo querían redondear, 5 litros por minuto, ¿sí? Entonces, esto es el caudal de sangre, ¿sí?, que se mueve por minuto. Bien, bueno, Gus, seguís vos. Intenté hacerlo más rápido, pero ahí está. Gus, ¿estás? Sí. Así, espera que... el pueblo. Ahí está. Bueno, te cedo. Bueno, así podemos llegar. Me preocupa que no lleguemos. No, bueno, no te preocupes.
No. Igual es súper fácil la parte que me toca. Así que la gente lo va a seguir sin ningún problema. Espere que acabo de tirar el azúcar, así que voy a compartir la pantalla. Bueno, a mí me toca hablar un poquito de cómo se comporta el pulmón en relación a todo lo que Flor estuvo charlando con ustedes. No sé, ahí se ve. ¿Alguien que me dé el ok? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, muy amable. Con respecto a la fisiología respiratoria y lo que respecta a la física respiratoria más que nada, porque la fisiología respiratoria es un capítulo de la materia fisiología. Así que nosotros vamos a puntualizar ciertas cuestiones que tienen relación con lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la biofísica. A modo de dato y de comentario, nosotros en cada respiración o en cada inspiración movemos un caudal o un volumen de aire de 500 mililitros promedio. Eso va a depender de la persona. No es lo mismo una persona que pesa 50 kilos que una persona que tiene una contextura chiquita, que una persona que es un ropero que mide 2 metros de alto por 1 metro de ancho, que va a tener una caja torácica mucho más grande. Entonces el volumen de aire que va a manejar en un ciclo inspiratorio va a ser diferente. Entonces, en promedio son 500 mililitros. Y en promedio lo hacemos esto 15 veces por minuto. Entonces nos da un volumen inspirado, ¿sí? Porque nos interesa la parte inspiratoria, que es la que tiene mayor cantidad de oxígeno, de 7.500 mililitros. Ahora, todo ese aire inspirado lo aprovechamos para que se produzca el intercambio gaseoso a nivel alveolar. No. Hay un espacio que se llama espacio muerto y que se lo tenemos que restar, el volumen de ese espacio muerto, al volumen que hemos determinado en 7.500 mililitros. Aproximadamente el espacio muerto equivale a un volumen de 150 mililitros. Entonces nosotros restamos los 500 mililitros menos los 150 me da 350. Si esos 350 los multiplico por las 15 respiraciones promedio que hago en un minuto, me da 5.200 mililitros minuto, que es la cantidad de aire o volumen de aire que yo aprovecho, o cualquier persona aprovecha, en un minuto. Ahora, ¿para qué me sirve a mí conocer estos volúmenes? Porque, bueno, hay un estudio que se llama espirometría, ahora con el tema de la pandemia y la alteración de la capacidad pulmonar, estos volúmenes se alteran, porque mi pulmón pierde la capacidad, ¿sí? Ya por diferentes procesos, por proceso inflamatorio, también se puede dar en las personas que fuman, o las personas que han tenido tuberculosis, o cualquier patología que implique una disminución de la capacidad funcional de mi pulmón. Entonces, cualquier patología puede alterar estos volúmenes. Entonces, el intercambio gaseoso no tiene la eficiencia que mi fisiología requiere. Entonces, es importante tener en cuenta qué capacidad o qué volumen de aire puede mover una persona en un minuto, porque esto tiene relación con la presión parcial de oxígeno y con la saturación de oxígeno que tanto se habla, que no tiene que estar por debajo de del 95%. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? El oxígeno es un combustible metabólico, ¿sí? Y nuestras células lo necesitan para que las diferentes rutas metabólicas o procesos metabólicos se puedan realizar de manera normal y para respetar la homeostasis. Ahora, cuando la presión parcial de oxígeno desciende o la saturación de del oxígeno en sangre desciende, bueno, puede haber compromiso en los diferentes procesos que ocurren a nivel bioquímico, a nivel celular. En definitiva es eso, ¿no? Nosotros intercambiamos aire, ventilamos a nivel pulmonar, pero la respiración es a nivel celular. Respiración celular, ciclo de Krebs,
Si no lo han visto en bioquímica, ya lo van a ver. Cuán importante es el oxígeno. Bien, la viscosidad, algo ha mencionado Flor en su exposición. También habló del caudal, que es la cantidad o el volumen de sangre que se mueve en una cierta cantidad de tiempo. ¿A través de quién? De un circuito cerrado, teniendo en cuenta una cierta longitud, porque nuestro circuito circulatorio es limitado. Entonces, la cantidad o el caudal de sangre que yo puedo mover también es limitado, que va a depender de muchos factores, ¿no? Se dice que el 8% de nuestro peso es el volumen de sangre. Entonces, si yo peso 100 kilos, tengo 8 litros de sangre dando vuelta por mi circuito, por el circuito menor y el circuito mayor. Bien, en relación a la viscosidad de la sangre es la capacidad que tiene un líquido, entre paréntesis sangre, de desplazarse por una superficie. Es un tema complejo la viscosidad porque depende de muchas cosas, pero si yo hago una comparativa, por ejemplo, toda la viscosidad se hace en relación a algo que ya conozco, una medida patrón que sería el agua. Entonces, si tomamos el agua como que tiene viscosidad 1, comparamos con respecto al agua como la viscosidad de la sangre, como la viscosidad, no sé, de la miel, como la viscosidad del aceite. Entonces, en relación al agua, yo comparo. Y digo, bueno, esto es más viscoso que o menos viscoso que. Entonces, la viscosidad de la sangre aproximadamente es 1,8 veces, ¿sí?, más viscosa que el agua. Yo tengo que tener en cuenta la viscosidad porque es una capacidad o una propiedad que va a determinar con qué velocidad, ¿sí?, con qué velocidad la sangre se va a desplazar a través de las arterias, de las venas, principalmente. Cuando yo hablo de movimiento, hablo de flujo. El flujo es algo que corre, que va en una dirección, ¿sí? La sangre se aleja del corazón, tiene una dirección, por el sistema venoso retorna al corazón con un flujo de retorno, un flujo de que expulsa el ventrículo izquierdo, ¿sí?, el flujo de eyección, y después tengo el flujo de llenado, que también se tiene en cuenta estos dos parámetros. Bueno, pero ya no nos vamos a meter tanto en esto porque es capítulo de fisiología. Ahora, cuando yo tengo en cuenta, por ejemplo, dilataciones, como es en este caso, esto sería la aorta abdominal, ¿sí?, que hay muchas veces hay aneurismas a nivel de la aorta abdominal, que es una dilatación de la pared, y ante un cambio en las presiones puede estallar este aneurisma, y bueno, se dice que tengo 4 minutos, si se me estalla una aneurisma aórtica abdominal, 4 minutos, o sea, te salvás si te están operando de algo y justo se estalla en ese momento el aneurisma y te salvan. Si te pasa en la calle o en algún lado, fuiste, no hay capacidad de sobrevida. Hay aneurismas también a nivel del cerebro, ¿sí? Por eso están estos ACV hemorrágicos que ocurren en el mayor número del que nosotros pensamos. Ahora, la diferencia entre el flujo laminar y el flujo turbulento tiene que ver con este cambio, ¿sí?, en las direcciones. Sí, también en la dirección del flujo. Fíjense ustedes la diferencia entre este esquema y este esquema. Entre el flujo turbulento y el flujo laminar. Normalmente, cuando el vaso es derechito, ¿sí?, que las paredes, o sea, el endotelio capilar es perfectamente normal, que no hay ninguna rugosidad, no hay ningún ateroma, no hay ninguna cuestión ahí patológica que altere la circulación de la sangre por ese vaso, el flujo se va a comportar de forma laminar. Y la particularidad que va a tener que en la zona central del vaso va a tener mayor velocidad que en la periferia. O sea, a medida que me voy acercando a la pared del vaso, por el mismo comportamiento del fluido que circula por un tubo, va a ir disminuyendo la velocidad. También por la complejidad en la composición de la sangre, porque la sangre tiene plasma, o sea, agua, plasma con solutos disueltos, ¿sí?, proteínas, moléculas de bajo y de alto peso molecular,
tiene células dando vueltas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí? O sea, es un líquido complejo. Es un sistema heterogéneo en realidad la sangre, ¿no? Porque yo puedo identificar elementos formes que andan dando vuelta por ahí. Ahora, en las bifurcaciones, como por ejemplo acá, que sería la arteria renal, el cambio, ¿sí? O acá en las ilíacas, puede haber en los cambios, porque en un cambio hay una variación en la sección. Si yo tomo en cuenta y miro, corto la aorta y la miro el tubo, entonces puedo calcular el área, la sección de la aorta. Ahora, yo puedo tener una arteria ilíaca con una sección menor. Tengo la ilíaca izquierda y la ilíaca derecha, que sería este paso por acá. Entonces la sangre se va a encontrar con una bifurcación. Y en la bifurcación aparece este flujo turbulento, que después se normaliza. Esto no sería patológico, esto sería lo que ocurre normalmente. El flujo turbulento puede ocurrir dentro del corazón y yo escucho, por ejemplo, en la apertura y en el cierre de las válvulas, que hay un cambio en las presiones dentro de las cavidades cardíacas. También hay ruidos que son audibles, que se auscultan, y bueno, tienen que ver también con este cambio o alteración en el flujo. O sea, el flujo turbulento puede ser patológico o normal. No siempre un flujo turbulento es consecuencia de algo que esté mal en el cuerpo. Dentro del flujo laminar, bueno, esto lo hemos mencionado, los líquidos en contacto con las paredes del tubo la mojan y no se mueven, pero en el centro o eje del vaso la velocidad es máxima, ¿sí? Es como que son capas concéntricas que van recorriendo ese tubo, ¿sí? Ese vaso, esa arteria o esa vena. El efecto sigma, por definición, nos dice que en los vasos de menos de 1 milímetro de calibre, la viscosidad es 50% menor, porque los glóbulos rojos se ubican en la parte axial del tubo. Esto tiene relación con el intercambio gaseoso, con el proceso de hematosis. O sea, la hematosis sería: llévate el dióxido, déjame el oxígeno, porque yo necesito el oxígeno para tal proceso, tal y tal. ¿Sí? Para respirar. Profe, Sí. ¿cuál sería la parte axial? El medio. Ah, gracias. El medio. Se ubican en la parte axial. En el medio, vos tenés el tubo. Ponele que esto sea un capilar. Entonces todos los glóbulos rojos se van a ordenar como los patitos en fila, como se dice, ¿no? Van a ir por el centro del capilar a una determinada velocidad, porque el capilar es muy pequeño, está en el orden de los micrones de diámetro. Entonces se tienen que ordenar de una manera y pasar a una cierta velocidad para que se pueda producir este intercambio gaseoso. O sea, el glóbulo rojo, ponle que cede el oxígeno y se lleva el dióxido. Este es un proceso bastante complejo, pero simplificado de esta manera, como para que no sea para no poner información, digamos, que no es relevante en esta materia y que no vamos a profundizar nosotros. Pero quédense con el concepto que cuando los glóbulos rojos pasan por el capilar, necesitan respetar ciertas condiciones para que se produzca este intercambio. El glóbulo rojo es un disco bicóncavo, ¿sí? No sé si hay una foto más adelante. Acá está. Fíjense la forma que tiene, si acá lo ven en perspectiva, ¿sí? Esta estructura o esta fórmula del glóbulo rojo no es caprichosa. Le da la capacidad de acomodarse al diámetro del capilar, o sea, la pared tiene cierto nivel de deformación, y eso hace que esta propiedad que tiene el glóbulo rojo de adaptarse al calibre del vaso le permite producir este intercambio gaseoso. Después hay patologías que aparecen como los glóbulos rojos que tienen mayor tamaño y tienen como la anemia megaloblástica, o sea, estoy anémico no por falta de glóbulos rojos, sino porque los glóbulos rojos que fabrico son de mayor tamaño.
entonces no tienen esta capacidad de adaptarse y son destruidos en el vaso. ¿Sí? El vaso es un órgano hematopoyético, o sea, linfático, que actúa, bueno, y genera un montón de procesos, entre ellos la destrucción de los glóbulos rojos que no estarían cumpliendo con ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, por eso aparece esta anemia, que en realidad no es falta de glóbulos rojos, sino los glóbulos rojos que yo fabrico no son normales, entre comillas. Bien, esto lo habíamos hablado, la sangre es una suspensión en solución acuosa de electrolito y plasma. La densidad de la sangre 1,8 veces, perdón, Profe, por encima del agua, sí. ¿dónde era que se ubicaban los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos están por todo el cuerpo. La sangre tiene que llegar a todos lados. Claro, El glóbulo rojo está en la sangre, es el que transporta el oxígeno y el dióxido. Sí, pero como en la otra diapositiva decía, porque los glóbulos rojos se ubican y no llega a leernos. No. Lo que hablamos de los glóbulos rojos se ubican en el capilar, porque el capilar es un vasito re finito, ¿sí? Claro. Los glóbulos rojos se tienen que ordenar de una manera en el capilar para que se pueda producir el intercambio gaseoso, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay una diferencia de presiones, porque el intercambio gaseoso tiene que ver con la diferencia de presión o de concentración que tengo de los diferentes gases. Esto lo hablaron con la ley de Henry, con la ley de Graham, con Flor, que es el movimiento de los gases de un compartimiento hacia el otro, ¿sí? O la ley de Fick, que es importante también para el intercambio gaseoso, el flujo de difusión, ¿sí? Más o menos, ¿quedó? Sí, ahí entendí. Genial. Bien, la temperatura modifica la viscosidad. ¿Sí? Es un factor a tener en cuenta. A nosotros, digamos, no nos afecta la temperatura porque somos seres homeotérmicos, pero sí la viscosidad de un líquido o de un fluido está afectado por la temperatura. Si yo, un ejemplo fácil de visualizar, tengo miel, ahora hace frío, ¿no? Entonces yo compro la miel y está solidificada. ¿Qué hago? La quiero fluidificar. La pongo a baño María, ¿sí? Y la miel se vuelve menos viscosa, ¿sí? Más fluida. Eso en algún momento de la vida todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando analizo, ¿sí? Un líquido que está en movimiento? Nosotros, cuando hablamos de líquido, hablamos de la sangre. Y es el capítulo que nos tocó analizar. O sea, nosotros si hablamos de fluidos, podemos hablar de gases y de sangre. O sea, del aire que respiramos y de la sangre. Cuando hablamos de líquido, bueno, hacemos referencia a la sangre, por supuesto, ¿no? A lo que se está moviendo dentro de nuestro cuerpo. Ese líquido, ese fluido vital. Entonces, 3 factores a tener en cuenta. La energía cinética, que tiene que ver o tiene relación con la velocidad con que se mueve esa sangre dentro de este tubo o dentro de este circuito cerrado. La energía de la presión lateral, sí, que es la presión que ejerce el líquido sobre las paredes del tubo que contiene la sangre. Y la energía gravitatoria, que por definición está asociada a la diferencia de nivel entre el plano considerado y el plano de referencia. Que esto va a cambiar dependiendo de la postura que adopte la persona. No es lo mismo estar acostado, que estar sentado, que estar parado. La influencia, si estoy quieto, si estoy en movimiento. O sea, yo voy a tener que tener en cuenta, a modo general, la postura del individuo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy acostado, durmiendo la siesta y me suena el timbre. ¿Sí? Me suena el timbre y me levanto sobresaltado. Entonces, salgo de la cama de golpe para ver quién es. ¿Qué pasa en ese momento? Estaba en reposo, en posición supina, así acostadito, y de golpe me siento y me paro en un segundo. ¿Qué es lo que pasó ahí?
¿Qué es lo que sienten ustedes cuando se levantan sobresaltadas o sobresaltados? Mareo. Mareo, perfecto. ¿Qué más? Se acelera. Corazón. Corazón se acelera, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué creen? Yo veo todo negro. ¿Eh? Cuando te levantas de golpe veo todo negro, tipo casi desmayo. Bueno, que tiene que ver con lo que dijeron las compañeras. Es como, hablando a grosso modo, no te llega el agua al tanque. O sea, vos estás acostada o acostado y de golpe te levantás y se disparan un montón de procesos que tratan de equilibrar, ¿sí?, la presión. ¿Para qué? Para que la sangre llegue bien al cerebro. Por eso uno se marea, vos se te pone la vista negra, así como se te oscurece el mundo. Y eso es un toque, 2 o 3 segundos ya se normalizó si funciona todo bien. Entonces, eso hay que tener en cuenta. La frecuencia cardíaca va a aumentar, la frecuencia respiratoria es como que me voy a sentir como exaltado, así como que tengo que respirar más porque tengo que oxigenar más. Porque ¿qué pasa? De golpe pasé de un estado de reposo a un estado de exigencia que mi cuerpo no se lo esperaba. Entonces esos cambios hacen que se alteren estos parámetros. La energía cinética, la sangre tiene que fluir con mayor velocidad, aumenta la presión y entra en juego la energía gravitatoria. Por eso en deporte se hace entrada en calor, justamente para que el cuerpo vaya activando esa energía cinética, vaya ya el cuerpo asimilando el esfuerzo, digamos, que va a hacer. Vos haces la entrada en calor para acondicionar todo tu sistema cardiovascular, correcto, que tiene que ver con eso que vos decís, y también para aumentar la temperatura de tu cuerpo un poquito, porque cuando uno hace ejercicio aumenta la temperatura. Si vos te tomás la temperatura, saliste a correr 1 hora, a trotar, y te tomás la temperatura, tenés un estado febril, que es transitorio, que es fisiológico porque tiene relación con todo el combustible que vos estás quemando. O sea, hidrato de carbono, lípidos, no importa. Todos esos procesos que se ponen en marcha, que se activan, hacen que vos generes más calor. Por eso te aumenta la temperatura corporal. Y aparte para mejorar la viscoelasticidad de los tejidos. Tendones, ligamentos, cápsula articular, musculatura. ¿Por qué? Porque si vos no generás todo ese proceso de adaptación al estímulo que vas a recibir, aparece el daño. Se puede dañar cualquier tejido, la lesión. Entonces, el cerebro se prepara, el corazón se prepara, el pulmón y todo el cuerpo en realidad se prepara. Porque la sangre va a redireccionarse hacia los tejidos que van a ser solicitados, ¿sí?, en relación con la actividad que vas a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si vos salís a correr o vas a jugar un partido de fútbol, lo que fuera, o un partido de tenis, de básquet, de vóley, lo que se te ocurra, y el estómago lo vas a necesitar, no, si no vas a digerir nada. El páncreas, el hígado, está bien, van a trabajar a un ritmo basal, pero ¿qué vas a necesitar vos? Toda la musculatura, el corazón, el pulmón, el cerebro para coordinar los movimientos, ¿sí? De hecho, Porque sería todo eso, contraproducente que estuviera trabajando el estómago porque como que interferiría en la circulación de la sangre, porque si el estómago tiene que hacer un trabajo de digestión, necesita que le llegue sangre y por ahí esa sangre claro, tendría que estar yendo a los músculos. por eso no te conviene ir a jugar un partido de fútbol después de comerte un asado, ¿sí? Porque bueno, vas a estar en problemas. Muy bien no te va a hacer. Otro parámetro a tener en cuenta es la energía de fricción, ¿sí? O sea, la arteria o la vena no es un tubo ideal. O sea, hay fricción entre el líquido que circula, la sangre, y la pared del recipiente que lo contiene, que sería el vaso, ¿no? Entonces, esa energía de fricción que se pierde en la fricción también hay que tenerla en cuenta como otro factor en relación al movimiento de este fluido por la arteria o por la vena. Bien, ley de Hooke. ¿De qué habla la ley de Hooke?
En resumidas cuentas, la ley de Hooke es la capacidad que tiene un cuerpo de estirarse y volver a su estado inicial. Entonces vamos con un ejemplo. Agarro un elástico de casa, cualquier elástico, un pedacito de elástico y lo estiro. O un resorte. Lo estiro. Lo estiro, lo estiro, lo estiro, lo estiro, lo suelto, ping, recupera su longitud inicial. Entonces, todos los tejidos de nuestro organismo tienen esa capacidad. ¿Sí? Una capacidad elástica. También tenemos la parte plástica. Deformación elástica, deformación plástica y ruptura. ¿Sí? Pero a nosotros nos interesa la parte elástica. Entonces me estiro y vuelvo, me estiro y vuelvo. Eso se llama compliance o complacencia. Entonces, todos los vasos, arteria, vena, linfáticos incluidos, hablando de el circuito circulatorio, estamos hablando, tienen esa capacidad de estirarse y volver a recuperar su longitud. En el caso del vaso, va a aumentar su diámetro y después va a recuperar su diámetro de reposo. ¿Sí? Cuando la sangre... Profe, ¿para qué estaría el linfático entonces en esto de ser elástico? ¿Para qué estaría? Porque vos todo el movimiento de un líquido a través de un tubo, justo iba a eso. Cuando sale expulsada la sangre del corazón, hablamos del circuito de alta presión, que es el ventrículo izquierdo. Cuando sale expulsada la sangre del corazón, vos tenés el vaso acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene el pulso sanguíneo, un volumen, y la pared arterial se va a dilatar a medida avanza el pulso. Y después va a recuperar. Una vez que el pulso pasó, el vaso recupera su diámetro. Si yo tomo los tres dedos, el índice, el medio y el anular, y lo pongo en la muñeca, ¿sí? Puedo palpar o sentir mi pulso en la arteria radial, ¿o no? Tóquense, tóquense ahí, donde está el pulgar, ¿sí? Justo detrás de la muñeca, a la altura del, en el lado palmar, ¿no? Digamos, en el lado de la parte que es más suavecita, no donde están los pelos, sino en el otro lado. Yo palpo el pulso radial. Ese pulso es la deformación de la pared de la arteria radial, producto de la sangre que está pasando por la arteria. El pulso coincide con ¿quién? Con el latido cardíaco. ¿Sí? El volumen de eyección sale del corazón y a medida que se va alejando del corazón, va deformando la pared de las arterias. Bueno. La arteria tiene la capa íntima, bueno, toda la cuestión histológica, y tiene colágeno y elastina en su composición. Tiene músculo también, la arteria, ¿o no? Entonces, el músculo se estira, se puede estirar y recuperar su longitud original. Entonces, todo el componente elástico de la pared arterial o venosa tiene esa capacidad de deformarse y recuperar su calibre o su diámetro original. Ahora, el pulso arterial es un pulso de mayor nivel de deformación sobre la pared que el pulso venoso. Ahora, el retorno, acá me estoy metiendo en fisiología, ya no es capítulo de biofísica, pero gracias a la arteria o a la deformación de la pared arterial y a la contracción muscular, se ayuda a que la sangre retorne al corazón, tanto por el sistema arterial venoso como el retorno por el sistema linfático. ¿Sí? Lo que pasa es que por el linfático no circula sangre, sino circula linfa. Pero también es parte de nuestro circuito hidráulico, por así decirlo, ¿no? Por la vena circula sangre venosa, por la arteria circula sangre arterial y por el linfático circula la linfa. Ahora, el sistema arterial es un gran colaborador
en el retorno tanto de la sangre como de la linfa hacia el corazón, porque hay puntos de convergencia donde la linfa se termina desembocando, como la cisterna de Pequet o el gran conducto torácico, que terminan desembocando en el sistema venoso. Pero eso no nos vamos a meter ahí. Lo que nos interesa a nosotros es la capacidad de deformación que tiene la pared de un vaso, y eso hace referencia a la ley de Hooke. Y el parámetro importante a tener en cuenta es esta capacidad de acomodamiento o distensibilidad de la pared vascular, que se llama compliance o complacencia, es complaciente. ¿Cómo se calcula? Por supuesto que no tomamos cuentas, solamente definiciones. La variación del volumen sobre la diferencia de presión. Y ahí lo tienen escrito. ¿Cómo se puede ver alterada la complacencia? Si aumenta la presión sistólica, o sea, el volumen de descarga sistólico de mi corazón, ¿sí? Y también consecuencias morfológicas en las grandes arterias y también en el corazón, patologías. Endurecimiento arterial, hipertrofia cardíaca, bueno, y varias cosas. Cuando la sangre circula, ¿sí?, por el vaso, vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la resistencia que es propia, de la resistencia que ofrece el circuito circulatorio de la sangre, pero también de la impedancia. La impedancia es un fenómeno cambiante, que tiene que ver con mecanismos regulatorios que se ejercen en la variación del diámetro de la arteria, que es regulada por el sistema nervioso simpático. Entonces, va a depender principalmente de la regulación que ejerce el sistema nervioso autónomo sobre el vaso, y también de la actividad de mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón, yo si hago ejercicio, aumenta el gasto cardíaco, o sea, aumenta la demanda. Necesito más cantidad de sangre, más volumen de sangre por minuto. Entonces, mi frecuencia cardíaca va a aumentar, el volumen sistólico es el mismo, 70 mililitros, y mi latido normal es 70% me da 4.900 mililitros minuto. Pero si yo salgo a correr y tengo una frecuencia cardíaca de 120, ya no tengo 5 litros por minuto, tengo 8 litros y medio casi. Que eso depende de la demanda metabólica. Entonces, la impedancia también va a ser un parámetro a considerar en esta situación cambiante que aparece en mi corazón, dependiendo de la demanda que yo le solicito a mi corazón. O sea, en respuesta a ello va a haber un cambio en la impedancia. Y siempre entra el factor tiempo, ¿no? Circulación pulmonar, circuito menor o circuito de baja presión. La presión hasta 6 veces menos que el circuito mayor o el circuito de alta presión. Es pulsátil, sí, porque depende del pulso cardíaco, o sea, lo que estuvimos charlando desde el principio hasta ahora. Existen oscilaciones respiratorias y tracciones mecánicas que tienen que ver con el comportamiento de la caja torácica, cómo se expande mi pulmón y cómo se contrae en cada ciclo inspiratorio y expiratorio. Y la variación de la presión abdominal e intratorácica. Hay un interjuego entre la presión que hay dentro de la cavidad torácica y dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Todo el tiempo. Y entre medio de las dos está el diafragma, ¿sí?, que es el gran motor de la respiración o de la ventilación. Entonces yo tengo la panza, la tengo súper distendida porque estoy excedido de peso, porque no hago un abdominal, porque no hago nada de ejercicio, entonces tengo la panza que se me cae para adelante. Mi diafragma va a tener un punto de apoyo medio endeble, entonces la mecánica ventilatoria un poco alterada va a estar, ¿sí? Si estoy mucho tiempo, si soy súper holgazán o súper vago o vaga y estoy todo el día sentado mirando Netflix y no hago nada, evidentemente mi mecánica ventilatoria va a estar alterada porque el interjuego, las variaciones de presión que aquí estamos mencionando, no van a estar dentro de los parámetros normales. Quizá
no pasa nada. Pero subí la escalera y me recontracansé. Bueno, esto es una de las factores a tener en cuenta, entre otros, ¿no? Los sistemas biológicos están en estado estacionario, ¿sí? No quiere decir que están en reposo. Estado estacionario, a mí me gusta, más que estado estacionario, decir que está en un continuo cambio, que tiene que ver con estos procesos homeostáticos que ocurren constantemente. Hay un equilibrio dinámico. Yo tengo que mantener las variables fisiológicas dentro de ciertos rangos y todo el tiempo estoy ajustando, todo el tiempo. Mi sistema hormonal, mi sistema nervioso, o sea, mi sistema neuroendocrino, está todo el tiempo ahí sensando y viendo y manteniéndome a raya dentro de los parámetros fisiológicos que son compatibles con la vida. Entonces, la variación de la presión arterial se puede dar por caminar, por respirar, por ponerse de pie. Y para regular esto existe un sistema de retroalimentación automática que lo tienen señalado en el siguiente cuadro. Yo tengo una unidad de integración, ¿sí? Si hay un aumento, por ejemplo, de la presión arterial, voy a tener que tener en cuenta, ¿sí?, la respuesta local de los vasos. Hay una distensión que va a activar una respuesta del sistema nervioso simpático. También va a haber, tengo sensores o varoreceptores a nivel carotídeo que van a intervenir en la regulación. El sistema vulvar también, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? El bulbo. Todos estos van a intervenir, ¿para qué? Para regular o controlar la resistencia periférica. La resistencia periférica implica el ajuste o el cambio del diámetro de la arteria o de las arterias. Entonces, mi sistema nervioso simpático, que es parte del sistema nervioso autónomo, el autónomo se divide en simpático y parasimpático, y también, o sistema neurovegetativo, si lo quieren llamar también así. La inervación, ¿sí?, de todas mis arterias están, o sea, el sistema nervioso simpático inerva mis arterias. El parasimpático no hace control sobre eso, sí actúa el sistema nervioso simpático y parasimpático a nivel cardíaco, pero no a nivel arterial. A nivel arterial solamente el simpático. Y regula el calibre de la arteria, o sea, la pone más, aumenta la sección o disminuye la sección, dependiendo de lo que necesite. ¿Qué pasa si me corto? Se cortó una arteria. Empiezo a perder sangre. Entonces va a haber un cambio en la volemia. Empiezo a perder sangre, disminuye el volumen de sangre en mi cuerpo. Entonces hay una respuesta refleja. Primero, ¿quién actúa? Lo más rápido que es, sistema nervioso. Entonces lo que va a hacer es disminuir el calibre de la arteria. ¿Para qué? Como que cierra un poco la canilla para que salga la menor cantidad de agua posible. Después, bueno, se van a disparar mecanismos de coagulación y se va a formar el tapón plaquetario. Bueno, todo eso que van a estudiar en fisiología. En el pulmón tenemos receptores de distensión pulmonar que activan un mecanismo, un reflejo que se llama reflejo de Hering-Breuer. O sea, yo puedo tomar aire hasta cierto punto. Inspiro, no me voy a inflar como un globo hasta explotar. Inspiro. Primero que tengo una capacidad, dependiendo de hasta dónde mi parrilla costal me va a permitir tomar aire. Y después se despierta un reflejo, que es este reflejo, que provoca la expiración. O sea, yo tomo aire y en un momento lo tengo que soltar. Bueno, este mecanismo es el que se activa y despierta esta respuesta. Termogénesis y termólisis. La termogénesis tiene relación con la hidrólisis de diferentes estructuras químicas, por ejemplo, no sé, la oxidación de la glucosa en la glucólisis. Y la termólisis es la pérdida de calor por procesos de conducción, de convección o de radiación que ya hemos analizado en el capítulo 3, en la unidad 3. Le meto un poquito de pata porque así quiero desarrollar todo.
¿Qué pasa en la alta montaña? Yo subo la alta montaña, lo que va a pasar, por lo que Flor decía al principio, va a disminuir la presión atmosférica, ¿sí?, en forma exponencial. ¿Sí? Entonces yo subo a 500 metros, a 1000 metros. Entonces, si baja la presión atmosférica, va a bajar la presión de oxígeno. Hay una relación. Entonces, en vez de tener un 21% de concentración de oxígeno o de fracción molar de oxígeno en el contenido del aire que estoy respirando, ese porcentaje de oxígeno va a disminuir. Entonces yo voy a tener menor oferta de oxígeno en la alta montaña. ¿Qué va a pasar? Como respuesta inmediata voy a aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia ventilatoria. ¿Para qué? Para tratar de mantener la saturación de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que está dando vuelta por mi organismo, en ese 95%, para que no caiga ese nivel de saturación. Si no, voy a estar con una hipoxemia, o sea, menor cantidad de oxígeno. Como primera medida, aumento la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Después de un tiempo, ¿qué va a pasar? Si me fui a Bolivia, a La Quiaca, me fui, no sé, a 5.000 metros de altura, y yo vivo a nivel del mar, a 0 metros, después de una cierta cantidad de días, lo que va a pasar es que se van a activar mecanismos que van a aumentar la cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Voy a necesitar mayor cantidad de glóbulos rojos para poder transportar la suficiente cantidad de oxígeno que necesita mi organismo para subsistir. Entonces acá describe un par de fenómenos. Aumenta la ventilación, la actividad cardíaca. El ritmo metabólico depende directamente de la cantidad de oxígeno, lo que ya habíamos analizado. Aumenta la ventilación y el ritmo cardíaco, bueno, en relación con lo anterior. Aumenta el consumo energético, sí. O sea, mi cuerpo, mi organismo está laburando más. Mis pulmones tienen células. Mi corazón tiene células. Entonces, si laburan más, queman más energía, libero más calor. Aumenta la pérdida de agua por el calor expirado. Cuando yo respiro, elimino vapor de agua. Y también a nivel de la piel. En la respiración subacuática, el oxígeno, bueno, es transportado por los glóbulos rojos, en la hemoglobina. La disolución va a ser proporcional a la presión parcial que hay en los pulmones, bueno, tiene que ver con la oferta de oxígeno que tengo a nivel alveolar, o sea, cuánta presión de oxígeno me llega con la fracción molar, esto estamos hablando en el orden de estos valores, presión parcial de oxígeno aprox el 21%, y fíjense el nitrógeno, 78,6, esto no nos sirve para nada, pero el aire que respiramos tiene casi un 79% de nitrógeno. Entonces, a presión de poca atmósfera, si la cantidad es elevada del oxígeno, es tóxico. ¿Sí? Yo tengo que, o sea, mi organismo permite, o sea, tiene que haber una concentración de oxígeno determinada para que a mí no me haga mal, para que no sea tóxico. Como para ponerlo en términos sencillos. Dependiendo de la presión que actúa sobre mi cuerpo, lo que puede pasar, o si hay cambios importantes en la presión o en la oferta de nitrógeno, este puede pasar a los tejidos y producir enajenación mental. Y fíjense, el oxígeno, ya a este valor de atmósfera 0,8, puede provocar coma por deficiencia, ¿sí? Una asfixia. Estos son datos que los agregamos en realidad simplemente como para que ustedes tengan la información. A nivel, si la persona se le da por bucear, ¿sí? Está aburrido, entonces o aburrida, entonces dice, bueno, me voy a meter en el mar, voy a bucear y voy a hacer buceo de profundidad. A ver qué onda, para tener una experiencia nueva en mi vida. Y voy a tener que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Porque el tubo por el cual nosotros, o sea, la persona utiliza para poder respirar abajo del agua, no me acuerdo cómo se llama eso, que se pone la máscara esta que uno se pone
para respirar. Si llego, por ejemplo, o voy a más de 200 metros de profundidad, la mezcla de gases no va a ser oxígeno y nitrógeno, sino va a ser el nitrógeno reemplazado por el helio. ¿Sí? Porque el nitrógeno tiene la mala costumbre de formar burbujas. ¿Sí? Y después, si yo no hago algún proceso de descompresión como corresponde, esas burbujas me pueden matar. Entonces, cuando el buzo asciende rápidamente, la presión va aumentando y el nitrógeno se libera en forma de burbujas que pueden quedar atrapadas en los tejidos y la sangre. O sea, si yo no hago un proceso de descompresión como corresponde, se pueden formar burbujas de nitrógeno a nivel de la sangre y eso, por supuesto, es mortal. Se han muerto muchas personas hasta que descubrieron esto, ¿no? Y después empezaron a utilizar el helio, que no tiene estos inconvenientes. Ahora, no quiero hacer buceo de profundidad, quiero subirme a un avión, ¿sí? Tipo Pucará o Mirage, estos que llegan a mucha altura, y acá voy a tener que tener en cuenta la fuerza G. La fuerza G puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo. ¿Qué siento cuando la fuerza G se expresa como fuerza G positiva? Bueno, y acá tienen descritas varias cosas. Aumento la presión sobre el asiento, bueno, siento como que quedo más pegado, como que me aprietan contra el asiento. Dificultad en el uso muscular, se expresa en la cara, seguramente han visto películas. Luego no puedo mover el cuerpo, ¿sí? Calambre en las piernas. Aumento de la sangre en los miembros inferiores. Pérdida de la visión y pérdida de la conciencia por anoxia cerebral. Y si la fuerza G es negativa, aumento de la presión ocular, dolor de cabeza, congestión ocular. Acá le recomiendo la película Marte, que trabaja Arnold Schwarzenegger, que no sé qué pasa en la Tierra, se van todos a vivir a Marte, y después cuando se escapan de esa gran burbuja donde viven, si no salen con los trajes correspondientes, se les hinchan los ojos y se les explotan. Y eso tiene que ver con la fuerza G esta negativa. Bien. Y esta es la foto como para concluir con la presentación de hoy. Di 6 minutos, les pido disculpas. No, igual bastante bien para todo lo que fue. ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos, chicas? Profe, ¿esto tema es todo teórico o hay ejercicios como para resolver? No, solo teoría. Del ejercicio vas a tener solamente lo que vimos la semana pasada. De gases. Gracias, profe. No, de nada. Detengo la grabación. ¿Alguna